El día de hoy vamos a hablar precisamente acerca del arte de hablar en público. Vamos a topar a un autor ya un poco clásico, o mejor dicho, de antaño, sin embargo, que narra algunos temas de interés. Él es André Siffried, espero pronunciarlo bien, es un autor francés, tiene un pequeño libro que es el arte de hablar en público, entonces trata algunas temáticas de interés y espero que también te sirvan, porque como tú sabes, hablar en público pues es una cualidad de real importancia ayer, hoy y siempre. Esto porque somos seres sociales y necesitamos interactuar. Un profesor necesita interactuar con su clase, entre compañeros necesitamos dialogar, en una exposición que tengas que hacer en el colegio, en la universidad, en fin, cuando te enfrentas a un auditorio pequeño, mediano o grande, necesitas del discurso, necesitas de la palabra, necesitas de la oratoria. En el análisis de hoy nos enfocaremos entonces en la oratoria desde el punto de vista de este autor. Y en resumen, se trata de convencer o de exponer, es lo que nos dice André. Sin embargo, también se habla y él plantea tres enfoques grandes. El uno, hablar precisamente para conmover, el otro, hablar para persuadir, y la otra forma en la que él plantea el discurso es hablar para enseñar. Entonces, estos tres ejes son los que precisamente estaremos abordando el día de hoy. Bueno, continuamos con la temática del día de hoy. Precisamente la temática es el arte de hablar en público. A propósito de aquello, puedes suscribirte o darle un like a este canal. Vamos a comenzar y el primer punto es hablar para conmover. Entonces aquí el orador produce emoción en el auditorio debido al timbre de voz de sus palabras, debido a la pasión con la que pronuncia las mismas, por lo que genera también emoción en el público. Aquí se habla de la atmósfera que se genera y del magnetismo o carisma que irradia el orador. Aquí hay un punto que recalcar y creo que es el tema del carisma, el tema de la personalidad. Hay personas, hay varones, mujeres que de pronto irradia un carisma muy fuerte, una personalidad también que impacta, y esto permite conectar con el público mucho más rápido. Esto es beneficioso para el orador. Hay personas que de pronto no cuentan con estas habilidades, se les hace un poco más difícil. Sin embargo, pues como veremos a lo largo de estas temáticas, si uno practica, si uno mejora, obviamente va a poder mejorar su discurso, mejorar su oratoria o el arte de hablar en público. Pero vale recalcar que el carisma juega un factor fundamental para conectar con el público, es lo que plantea también este autor. Aquí hablamos de que existe una colaboración entre el individuo y el público y se establece una corriente entre el que habla y los que escucha. Es decir, hubo esa conexión, hubo ese enganche y esto es beneficioso para el orador. Aquí el autor también plantea, por ejemplo, que este don de hablar es algo que no necesariamente se lo adquiere con el tiempo, sino que se lo posee al nacer. Es decir, que hay ciertas personas que tienen ese privilegio, esa cualidad, y por supuesto se les hace mucho más fácil. Y son estos grandes personajes o estos grandes oradores que impactan realmente al público. Sin embargo, yo creo que como te mencioné anteriormente, todo se puede aprender. No es lo mismo, por ejemplo, un profesor que está en su primer día de clases, que es un profesor ya después de haber impartido 5 años de clases, es decir, habrá una mejoría notable. Sin embargo, el autor plantea aquello, es interesante, yo digo es debatible. Lo que sí creo es que el carisma o la personalidad impacta también en las palabras y esto juega a favor o en contra del orador. Entonces también se plantea en este libro que la magia que se genera en estas ocasiones especiales, en donde el orador hace vibrar al público con sus palabras, depende de la personalidad y de la convicción con que dice las cosas, y esto le da autoridad. Algo que también tenemos que recalcar aquí es el estar convencido de tu tema, de lo que estás exponiendo. En algunas ocasiones, de pronto, lo que estás diciendo no te convence, esto te va a hacer generar dudas, que dubites, que te quedes pensativo y obviamente pues va a generar una mala impresión y de pronto esto no hace que logres tu objetivo, que es el de impactar, que es el de convencer. Primeramente, si quieres convencer, tienes que estar convencido de lo que tú dices, eso le hace que le pongas pasión a las palabras y obviamente pues llegas de mejor manera a tu público. Bueno, el segundo punto es precisamente hablar para persuadir. Aquí utilizamos el tema persuasión para las ventas. El autor habla de los abogados en los juzgados o también de los políticos para persuadir a los votantes.
La persuasión tiene como objetivo modificar la opinión del público, la convicción de sus oyentes. Los abogados, por ejemplo, tratan de persuadir con sus argumentos para que el veredicto salga a su favor, mientras que en la política se busca persuadir para obtener el voto favorable. Y por otra parte, en las ventas, tratas de persuadir para que te compren un producto, para dar a conocer lo mejor de tu producto. Bueno, aquí el autor plantea que lo ideal sería que la verdad se imponga como la luz, pero que en la mayoría de los casos esto no ocurre y los argumentos sufren de exageraciones o por otra parte se minimiza o se ocultan ciertos hechos con el fin de exhibir solamente la parte favorable de la tesis o del argumento. Por ejemplo, en la venta de un producto, lo que se resalta es lo mejor de ese producto. No se va a decir las falencias, las debilidades del mismo. Cuando estás vendiendo un vehículo, tratas de dar a conocer lo mejor, su capacidad, su velocidad, la fuerza del motor, en fin, pero de pronto no comentas que tiene menos años o menos tiempo de garantía que otras marcas que están en el mercado. Entonces, das a conocer siempre la mejor versión, la mejor parte del mismo. Aquí el debate se plantea alrededor de ser elocuente hablando la verdad o utilizar la elocuencia como ese arte sutil para persuadir sin decir toda la verdad. No estás engañando, pero no estás diciendo toda la verdad, es lo que nos dice el autor. Esta lógica de argumento se da, por ejemplo, también en los tribunales de justicia o en el campo político, en donde el autor plantea que el objetivo no es la verdad, sino una cierta verdad que cada uno de los adversarios presenta desde su conveniencia. Es decir, aquí tienes una gran parcela, un gran terreno, pero solo das a conocer la parcela de tu verdad, una partecita de todo ese gran terreno. Y el otro también va a ser lo mismo, hablando de los tribunales de justicia, en donde un abogado tiene que defender y el otro tiene que ser lo mismo en defensa de quien le ha contratado. Sin embargo, la salida a este punto plantea es que la verdad saldrá a la luz como resultado de un equilibrio entre esas dos o más posiciones contradictorias. De estas diferentes exposiciones contradictorias tiene que salir la verdad. Por ejemplo, en el juzgado en donde se están exponiendo dos tesis, se tendrá que dar a conocer un veredicto y ese veredicto tendrá que ser aceptado y acatado. En la política, en donde diferentes partidos políticos dan a conocer sus tesis, sus planteamientos, uno de esos es el ganador, es el que tuvo mayor aceptación y ese es el que gobernará por un determinado tiempo. De los varios productos o empresas que venden diferentes productos, el cliente revisará, verá las características y se quedará con el mejor producto que le parezca. Entonces, claro, de la exposición de todo aquello nace la verdad y uno acepta o se queda con la que es más válida, por decirlo así. Sin embargo, sabemos que esto en la realidad no es tan sencillo como parece. Bueno, y seguimos avanzando y llegamos al tercer punto, que es hablar para enseñar. Esto se utiliza en el aula de clases, en la cátedra, en auditorios pequeños para una exposición que tienes que hacer como estudiante. Aquí el objetivo es llegar a la verdad, aunque también plantea el autor el hecho de que parece que es excepcional el interés de decirla desde la academia, es decir, no se dice toda la verdad tampoco desde la academia, ya que la ciencia en la actualidad está al servicio del Estado y es considerada por el mismo como un instrumento para mantener o acrecentar el poder. Bueno, este es todo un debate en el que se podría entrar. A pesar de esto, el objetivo de la universidad creo que es enseñar a pensar y no direccionar una verdad establecida que sería ya una mera propaganda, ¿no? Por lo tanto, el profesor que goza de libertad debe intentar tratar de hacer comprender, de interesar a sus estudiantes con los conceptos claros y lógicos. Aquí también se topa el tema de la elocuencia, es decir, que tengan la capacidad de decir exactamente lo necesario o estrictamente lo necesario, no de sobreabundar en un montón de temas o cuestiones que no llevan al caso. Aquí en la academia se deja las pasiones un poco de lado, se da mayor rigurosidad a los datos, a las cifras, lo que no pasa a veces en la política, y el discurso es mucho más conversacional, es de tú a tú, puedes estar sentado, llegas de una manera mucho más igualitaria, das espacio también para el debate, para que los estudiantes participen, y dependiendo del auditorio, si es un auditorio pequeño o grande, tendrás que establecer tu mecanismo o tu metodología para poder dictar la conferencia. Bueno, estos son los tres ejes fundamentales que plantea el autor. ¿En cuál de estos tres tipos de discurso encajas tú? Esto sería lo importante. ¿Te gusta, por ejemplo, el discurso que va un poco más hacia
lo emotivo a conmover o de pronto encajas en el tema persuasivo o por otra parte en el tema de hablar para enseñar. También el autor nos dice que el orador completo debe poseer estas tres cualidades y con esto llegarás mucho mejor a tu público. Por ejemplo, a mí me encanta hablar para enseñar. Sin embargo, pues hay diferentes estilos como te acabo de comentar. Bueno, de esta manera estamos llegando ya a la parte final. Sin embargo, tenemos que darte algunos tips que comenta también el autor, ya que en la oratoria lo importante es hacerse escuchar, que te entiendan. En el arte de hablar en público todo está permitido excepto aburrir. Por esto recomienda algunas cosas, como por ejemplo, no leer los discursos, especialmente cuando te diriges hacia un auditorio grande de más de 100 personas, 200 personas. Ir con el papel ahí te va a generar confusión, te va a generar estrés, te vas a traspapelar en las hojas de los documentos y esto te puede generar problemas al momento de dar tu discurso. Más bien, tienes que tener un plan simple y claro que puede resumirse, por ejemplo, en la introducción, en el desarrollo y en el desenlace o la conclusión. Esto te permite que al hablar tengas un dominio y de pronto si te estás yendo por una idea que no estaba planificada, puedas regresar inmediatamente y continuar con tu exposición. Lo que sí puedes tener es un cuadro sinóptico, ciertas palabras claves anotadas para poderte guiar y no perderte en el discurso. Esto lo hago yo usualmente, es decir, tengo un cuadro sinóptico y voy desarrollando por punto, desde la introducción, en el desarrollo, poniendo ejemplos, subrayando ejemplos y avanzando hacia la conclusión. Por otra parte, también es necesario que, que puedas tener en consideración siempre los tiempos, es decir, hay exposiciones de 10 minutos, mítines políticos, por ejemplo, de 5 o 10 minutos, una clase dura entre 45 minutos a una hora, eh, una conferencia de pronto unos 30 minutos y tienes que acomodarte esos tiempos, planificar para aquello, repasar con anterioridad para que los tiempos pues no te jueguen en contra. Por otra parte, la introducción también tiene que ser un gancho, conmover, llamar la atención, contar una anécdota, ver si sale ahí algo jocoso que pueda romper el hielo con el público. También estos elementos te permiten enganchar, conectar con el público y después tú te relajas y puedes avanzar mucho más rápido o sin ese nerviosismo o ese pánico escénico que obviamente pues todos tienen al enfrentar a un público especialmente desconocido. En el desarrollo del argumento o contenido se pueden cargar los datos, los ejemplos, las anécdotas para resaltar también el tema que estás tratando y te permite remover todo ese terreno para finalmente dar paso a una conclusión y por supuesto plantar la semillita o el objetivo de tu discurso. También en el modo de llevar el discurso, el autor nos hace referencia, por ejemplo, al tono de voz. Hay momentos en los que tienes que hacer una pausa, hay momentos en los que tienes que jugar con los silencios, hay momentos en los que puedes elevar tu voz mucho más alto, hacerlo mucho más suave. Esto genera dinamismo para que no sea el discurso monótono. También tienes que tener en cuenta cuando estás ante un auditorio grande, los micrófonos que estén funcionando, la parte técnica, ya que si no tienes en cuenta todos estos detalles, te pueden jugar en contra y obviamente pues te va a ir mal. Yo recuerdo una ocasión en la que había un mitin político, por ahorrar algunos dólares se contrató o se había contratado una empresa de mala calidad, tenía equipos malos, micrófonos malos. Eh, las personas que estuvieron dando sus disertaciones o sus discursos les fue mal, pésimo, se iba el audio, sonaba, chillaban los parlantes. Fue realmente una situación bochornosa o vergonzosa. Los cantantes que se presentaban tampoco podían terminar sus intervenciones, es decir, el público andaba confundido y con ganas de irse. Entonces, a eso me refiero cuando tengamos en cuenta toda la parte técnica al momento de llevar a cabo una exposición, especialmente en auditorios ya grandes o donde tenemos que llegar a mucho más público. Por otra parte, es necesario dominar los gestos, especialmente los movimientos de las manos. Esto te sirve para dar énfasis a las palabras. Los golpes a veces en la mesa inclusive ponen énfasis, ponen euforia o permite que puedas recalcar algún punto que lo quieres hacer. Es recomendable, por ejemplo, hacerlo frente al espejo, frente a una cámara, entonces lo vas a hacer con mayor fluidez y al momento que tengas que enfrentarte al público. Para finalizar, bueno, llegas a la conclusión, al clímax del discurso.
Aquí tienes que precisamente hacer un resumen rápido de todos los puntos y dar una que otra conclusión. El autor plantea que no cierres, por ejemplo, con frases célebres. Yo creo que sí lo podrías hacer, es decir, hay diferentes mecanismos que se los utiliza dependiendo del contexto en el que te encuentras. Se lo puede cerrar con una frase, se puede cerrar con un resumen y una conclusión puntual, se puede cerrar con una anécdota, con una experiencia y obviamente siempre agradeciendo al público también por obviamente haber compartido este espacio. De esta manera estamos llegando al fin del análisis de este texto, El arte de hablar en público. Es un autor clásico, es un autor de hace mucho tiempo atrás, sin embargo, hace referencia a algunos temas de interés. Estaremos en próximos capítulos hablando de algunas técnicas modernas, por ejemplo, de cómo tu cuerpo comunica, tus manos, tus ojos, tu rostro. También estaremos hablando de técnicas en la actualidad, debido a que nos enfrentamos a medios masivos, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Entonces, lo dividiremos en diferentes capítulos y por supuesto, pues síguenos en nuestro canal, suscríbete, dale un like si te sirvió esta información y también tu comentario, en qué tipo de discurso te encuentras tú, qué tipo de discurso te gusta, alguna de tus experiencias que te haya pasado cuando te enfrentaste al público por primera vez o de pronto algo jocoso que te ocurrió. Nos interesaría conocer más de aquello. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.